Ahí por detrás del zócalo se le veía la cabecita que vino vestida de rojo. Me imagino que por el clásico de hoy vino de ganadora entonces, porque me acabo de enterar de que perdimos 1-0, el clásico ganó Atlético. Hay un ruidito que escucho, no sé de qué puede ser. Ah, listo. Está solucionado. Perdimos 1-0, ganó Atlético el clásico. Está con nosotros la concejal Florencia Baldani, que nos va a conversar un poquito de lo que está sucediendo en San Genaro, en el Concejo, y la vemos alegre por la victoria. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nico. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Pablo, Norby, acá. Así que un placer estar con ustedes aquí compartiendo este espacio. La verdad que sí, bueno, felicitar al Atle, que se lleva el triunfo, la Copa de la Ciudad. Así que meritorio, seguramente. Casi me saco la camiseta, ¿eh? Porque tenía otra. No me resultó de la costumbre. Está bien, no hay drama. Bueno, Nico, sí, en realidad la idea era poder conversar un poquito sobre la situación actual del Consejo Municipal de la ciudad de San Genaro. Hace poquito, el 2 o el 3 de febrero, tuvimos creo que el cuarto intermedio, donde se pudo destrabar finalmente lo que fue la presidencia. La nueva conformación del Consejo asume el 10 de diciembre. Donde se da la primera sesión preparatoria y el bloque nuestro, que es del PJ, junto con La Libertad Avanza, votamos de manera conjunta, donde se estipuló mi postulación contra, 3 votos que tuvo también el oficialismo postulando. Estaba dividido en 3 y 3. 3 y 3. Hubo un empate, ese empate se mantuvo en las sucesivas sesiones preparatorias que hubo sin poder acordar. Déjame decirte que desde el 10 en adelante hasta el 5 de marzo está en receso el Consejo Municipal. Solamente nosotros podemos actuar, o sea, si se nos llama a una sesión extraordinaria porque hay alguna urgencia de por medio que amerite que nos reunamos y tengamos que sesionar. Y esta era una de las cuestiones por las cuales el oficialismo planteaba destrabar la presidencia, porque supuestamente había cuestiones de urgencia que tratar, las cuales hasta el día de hoy no han llegado. No sabemos. O sea, se resolvió la presidencia del Consejo, pero no hubo ninguna urgencia que se avisoraba que iba a haber para empezar a tratar las leyes de la ciudad, y no se han juntado todavía nuevamente una vez que resolvieron eso. Exacto, nos hemos juntado de manera informal a modo de poder ir viendo los expedientes que habían quedado en estado parlamentario para ir armando agenda, pero en realidad el hecho por el cual tenía que resolverse la presidencia de manera urgente como lo pedían, no hubo ninguna convocatoria, la única convocatoria que surgió era el sentido de la calle Chacabuco, que habrán visto que fue un tema conflictivo. Sí, que es un problema, porque chocan 2 cuadras que son manos únicas, se enfrentan en un lado y entras en un embudo. Bueno, supuestamente era la única situación urgente que ameritaba la reunión y en la cual no se nos tuvo como parte de esa discusión, porque se resolvió de manera unilateral con los concejales oficialistas y el intendente. El año pasado, cuando todavía estábamos en sesiones ordinarias, tampoco se nos llamó a una reunión donde vino parte del observatorio provincial, el que establece el organigrama vial de las ciudades. Supuestamente es el técnico, el especialista, el que organiza un poco el sentido de las calles. Le hicieron hacer un estudio, estuvieron reunidos, estuvieron viendo los puntos críticos de la ciudad. Llegó ese informe que nunca se nos pasó a nosotros, a los demás miembros del Consejo, no fuimos parte. Pero ese informe no debería llegar al Consejo y la Secretaría del Consejo de repartirlo a todos los concejales. Sí, porque en realidad el reclamo de estos puntos críticos también es un reclamo que llega por parte de los vecinos, y nosotros como concejales, que somos la voz del vecino en el Consejo, claro, es quienes planteamos estas problemáticas. Hubiese estado bueno que se nos haya tenido en cuenta para formar parte de esa reunión y esa discusión con este observatorio. Ya partimos que en esa primera instancia no fuimos parte.
Luego recibieron los resultados y de manera unilateral nuevamente el oficialismo, intendente y concejales oficialistas actuaron en consecuencia en base a ese informe y dictaminaron un... ¿Con 2 votos alcanza eso? No, ni se votó, o sea, no se votó, fue por decreto. Como no estaba en funcionamiento el consejo, el intendente decreta el sentido de la calle. Entonces, sí, mandaron ese decreto al consejo para nosotros refrendar el mismo, para dar el visto bueno, que no se nos llamó porque se armó toda esta complejidad del sentido de la calle, que la gente empezó a manifestarse, que no parecía lo correcto. Bueno, en base a eso nosotros, ¿qué planteamos? A todo esto, de que aparte de no ser parte de todo este proceso de decisión, cuando la cuestión se pone fea, que la gente empieza a hacer los reclamos pertinentes, ahí se nos llama para nosotros participar. Una vez que estaba tomada la decisión, ahí se convoca a la otra parte del consejo, a la parte opositora, a los 2 bloques restantes, a una reunión para determinar qué pensábamos sobre esta situación. Pero la decisión ya estaba tomada. Claro, fue un qué pensás como cuando tu papá o eras chico y te preguntaba sobre algo que ya había definido antes. Exactamente, o sea, ya era tarde la decisión. No importa lo que digas, ya está hecho. Pero como se le veían feo, tuvieron que llamarnos para hacernos parte. Por eso nosotros salimos a decir que no fuimos parte de esa decisión. Claro. Lo que nosotros sí proponíamos era que nuevamente sea revisada la situación por el profesional que había intervenido, que venga, que se instale, que no se estudie el punto de conflicto en sí, sino que sea un poco más amplio el estudio, porque tenemos que empezar a generar una planificación, porque quizás hacemos algo sobre el punto, o sea, damos una solución muy específica, pero no miramos el contexto, lo que afecta eso. Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos es que sea nuevamente estudiado y ahí quedó. Todavía no tenemos resolución. Ahí nuestro aporte fue que se revea para después tomar una decisión correcta. O refrendamos ese decreto o queda como está. Se deja sin efecto y se hace una nueva ordenanza. Mientras tanto se ve que la posición sigue sin cambiar porque está todo con la calle direccionada en el mismo sentido y con los carteles. Sí, la calle está como está. Sí. Todavía no cambió. Quiero meterme ahora en algo que estuve leyendo esta semana, estuve viendo videos tanto tuyo como de Bruno sobre el Fondo de Financiamiento Educativo. ¿Qué es el Fondo de Financiamiento Educativo y cuál es la problemática que ustedes están avisorando y están solicitando información? Bueno, el Fondo de Financiamiento, hay una ley provincial que determina que los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe reciben en concepto de este fondo de financiamiento que se destina a todos los establecimientos educativos de cada ciudad un porcentaje para gastos que cada establecimiento quiera realizar. Lo tendría... ¿Esas son las aulas nuevas que se hicieron? No, eso déjame aclarar. El tema de las aulas nuevas, que es un programa provincial 1000 aulas, va por otro carril. Es un programa provincial donde la plata que recibe el municipio es provincial. Nada tiene que ver con esta ley de financiamiento educativo que va por otro carril y es distinto. Es un dinero que el municipio recibe mensualmente y que va destinado a las escuelas y tiene que ser transferido a las mismas. Nosotros pudimos ver, esto es público, Nico, y también decirle a la gente que si uno entra a la web de la provincia de Santa Fe, están publicados los montos que mes a mes... ¿Cuánto recibe el municipio en concepto de este fondo de financiamiento? Nosotros ahí pudimos visualizar que desde hace del mes de abril de 2025, que fue la última entrega que el intendente hace a los establecimientos, después de ahí siguieron recibiendo el dinero, pero nunca... no sabemos, es lo que estamos pidiendo. El intendente nos trató de mentirosa en la última nota radial, cuando nosotros acá lo que estamos pidiendo es información porque no la tenemos. De acuerdo a lo que pudimos observar en la web de la provincia, que es información pública, y cotejar con lo que pasa en la realidad de San Genaro, es que pedimos que se nos informe qué pasa. ¿Y eso es preguntar en las escuelas si reciben algo o no reciben algo? Sí, en realidad le tenemos que preguntar al intendente, porque él es el que tiene la información, no las escuelas, que son las beneficiarias.
el intendente nos tiene que informar porque aparte la suma, Nico, déjame decirte, asciende a 100 millones de pesos en este periodo de tiempo. Desde abril del 25 hasta a hoy es más de 100 millones de pesos que no sabemos si fueron realmente repartidos, porque eso es lo que nosotros presentamos, una minuta de comunicación. Son 10 millones por mes más o menos. Sí, dirigida al Ejecutivo para que se nos informe a nosotros porque no tenemos conocimiento y tampoco tiene conocimiento la comunidad ni la comunidad educativa de si realmente se transfirieron las sumas correspondientes o hay algún tipo de programación para ser transferidas en los próximos días. Esa es, y justo, mirá, que es importante decirlo, el último balance que publica la municipalidad, el remanente que tiene es el mismo que es lo que se le está debiendo a las instituciones educativas en concepto de la ley de financiamiento educativo. Eso llama la atención, más aún el hecho de que tampoco se nos vinieron transfiriendo los recursos presupuestarios al Consejo. No se nos estaban abonando las dietas directamente. Entonces, todos estos movimientos raros nos llevaron a preguntar, ¿realmente hay una emergencia económica por la que estaría pasando el municipio? Eso es lo que más o menos queremos saber y la forma para nosotros saber, porque muchos nos dicen, ¿cómo no lo saben? No lo sabemos porque nuestro medio legal para poder saber es mediante estas minutas. Solicitud, claro. Esta solicitud de información. Una vez que nosotros tengamos esa información, poder dar respuesta a la comunidad. Esa información no tiene que ser linealmente del intendente, sino quién es el encargado de área que debería... Puede ser la secretaria de gobierno, puede ser quien él designe, pero tiene que venir del área municipal, de la Secretaría de Hacienda, de lo que fuera, pero tiene que estar contestada por la intendencia, sí o sí, porque este dinero se recibe en las arcas municipales y es dinero de todos los sangenarinos. Es más, el objeto de la ley de financiamiento es cuando eso se recibe, se distribuye y se rinde conforme a la ley, después el municipio queda con un porcentaje. Pero bueno, nunca se lleva a la práctica y bueno, siempre se pierde. Pero en realidad la inquietud nuestra es tener información sobre lo que pasó con este fondo de financiamiento educativo. ¿Qué pasó? Que se nos informe de manera legal y fehaciente. No es que nosotros mentimos, no sabemos realmente qué pasó. Por eso estamos pidiendo la información, para dar certeza y también tener certeza y desde nuestro lugar poder decir con firmeza y con conocimiento previo qué es lo que está pasando. Flor, te tengo que preguntar algo más. Ya estamos entrando en la parte final del programa, entonces no quiero retenerte mucho, pero me interesa mucho saber qué están haciendo desde el peronismo con los trabajadores de Verónica, de San Genaro, que en estos momentos están bastante complicados. Sí, bueno, la situación es muy complicada, muy angustiante para todos los trabajadores, no solo de acá de San Genaro, sino también de la provincia. Son 700 trabajadores afectados en las 3 plantas claro. Que tienen en la provincia de Santa Fe. La mayor parte de los trabajadores acá responden, la planta si bien está en Clason, son de Totoras, de Clason y de San Genaro. Nosotros acá en San Genaro específicamente tenemos 45 familias afectadas, que es mucho. 40 familias son por 4 si lo hacemos. Es mucho. Nosotros, se han comunicado los trabajadores con nosotros y desde el primer momento tratamos de acompañar el reclamo, de visibilizarlo, de poder mostrar, de que llegue a las esferas de quienes tenían competencia para intervenir, que es el Ministerio de Trabajo y de Producción de la provincia de Santa Fe, si bien es acotado porque no tenemos una línea directa nosotros. Claro, es radical. Exacto, por no ser oficialismo, pero bueno, la idea era poder mostrar el conflicto, ayudar en la lucha de los trabajadores a que esto llegue a ser conocido y que llegue a quien tiene que ocuparse de poner su granito de arena en esta cuestión, porque realmente, y no solo los trabajadores, sino también los productores, lecheros, toda la cadena, el transportista, porque, acá nos afecta regionalmente a la economía de una manera directa. Claro que sí. O sea, es un eslabón, son muchos eslabones los afectados y la familia, no
son específicamente los trabajadores, sino todo lo que eso conlleva. No me quiero olvidar de los productores lecheros que también no les han pagado. Claro, no deben estar cobrando lo que entregaron en su momento y ahora se quedaron sin lugar donde entregar. Exacto, así que me parece que es angustiante, eso genera un movimiento importante porque la familia tenía una organización con el salario, ese salario lo destinaba a la contratación de servicios acá, a las compras locales, o sea, se activaba de alguna forma el comercio local y el tema de servicios. Ahora con esto hay un parate, un retroceso y bueno, es seguir apoyando, seguir estando del lado del trabajador. Ojalá que esto llegue a buen puerto y que puedan conservar su fuente de trabajo, porque, bueno, realmente es una situación de mucha angustia y apena que, bueno, condice también con la situación general del país, muy preocupante. Sí, es una constante que parece que se va a ir acelerando con el paso del tiempo porque no se ven ningún sesgo de salida en este lugar todavía. No, la verdad que eso es lo que más entristece y bueno, ojalá que puedan seguir con la lucha y que pronto haya alguna luz en este camino tan oscuro que se le está presentando a los trabajadores y a toda la cadena productiva. Flor, muchísimas gracias por venir. Espero cuando ya se resuelva esto, cuando tengas información sobre el fondo educativo, vuelvas para contarnos en qué va la situación. Bueno, ¿puede ser? Bueno, agradecida y bueno, un saludo grande para toda la audiencia acá del programa y bueno, siempre un placer estar acá. Un placer. Vamos al último corte.